se esconde, sin rostro, sin prisa responde, susurra historias que nadie contó, secretos del viento, del sueño y del sol. Narrador silente, el relato comienza. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de donde nos estén escuchando. Es un gusto tenerlos de vuelta en este podcast llamado Narrador Silente. Bienvenidos al episodio 49, donde daremos lectura a un relato llamado Los gatos de Ulthar, escrito y publicado por el autor H.P. Lovecraft. Antes de comenzar este relato, te invitamos a suscribirte. Dale clic a la campanita, no te pierdas de más contenido. Ya puedes encontrar el podcast Narrador Silente en diferentes plataformas. Puedes encontrarnos en Spotify, YouTube, Amazon Music, Castbox, iHeartRadio y YouTube Music. Si te gusta el contenido, no olvides compartirlo. Lleguemos a más público y juntos compartamos el placer de escuchar historias. Para entender el universo de Los gatos de Ulthar, primero hay que adentrarse en la mente de su autor, H.P. Lovecraft. Fue un escritor que convirtió el miedo en algo cósmico, incomprensible y antiguo. Su obra no habla solo de monstruos, sino de la insignificancia del ser humano frente a fuerzas que no puede entender. Marcado por la soledad, la enfermedad y una imaginación desbordante, Lovecraft creó mundos donde lo cotidiano puede volverse inquietante en cualquier momento. En Los gatos de Ulthar, esa inquietud se presenta en forma de una sola ley. Una ley en Ulthar. Nadie puede matar a un gato. Pero detrás de esa simple regla se esconde una historia oscura, donde la justicia no proviene de los hombres, sino de fuerzas misteriosas y silenciosas. Un relato breve, casi como una fábula, pero cargado de un terror sutil que se instala poco a poco. Hoy nos adentramos en un cuento donde lo aparentemente inocente, un gato, se convierte en símbolo de algo más profundo, más antiguo y quizás más temible de lo que imaginamos. Sin más, ¿les parece si comenzamos? Los gatos de Ulthar, de H.P. Lovecraft. Se dice que en Ulthar, que se encuentra más allá del río Sky, ningún hombre puede matar a un gato. Y esto puedo creerlo realmente mientras contemplo al que está ronroneando ante el fuego. Porque el gato es críptico y está cercano a las cosas extrañas que los hombres no pueden ver. Es el alma del antiguo Egipto y portador de historias de ciudades olvidadas en Meroe y Upir. Es el pariente de los señores de la selva y el heredero de los secretos de la vieja y siniestra África. La esfinge es su prima, y él habla su idioma. Pero él es más antiguo que la esfinge, y recuerda lo que ella ha olvidado. En Ulthar, antes de que los burgueses prohibieran la matanza de gatos, vivía un viejo aldeano y su esposa, que se deleitaban al atrapar y matar a los gatos de sus vecinos. No sé por qué lo hacían, salvo que muchos odiaban la voz del gato en la noche. Pero, sea cual fuese la razón, este anciano y esta mujer se complacían en atrapar y matar a todos los gatos que se acercaban a su casucha, y por algunos de los sonidos que se oían al anochecer. Muchos aldeanos creían que la forma de matarlos era muy peculiar. Pero los aldeanos no hablaban de estas cosas con el par de crueles adultos, debido a la expresión habitual en los rostros marchitos de los dos, y a que su cabaña era tan pequeña
y estaba tan oscuramente escondida bajo los robles que se extendían al fondo de un jardín descuidado. En realidad, por mucho que los dueños de los gatos odiaran a estas extrañas personas, les temían más, y en lugar de reprenderlos como brutales asesinos, se limitaban a cuidar de que ninguna mascota o ratoncito querido se alejara hacia la remota casucha bajo oscuros árboles. Así, por un descuido inevitable, se perdía un gato, y se oían ruidos al anochecer. El perdedor se lamentaba impotente, o se consolaba agradeciendo al destino que no fuera uno de sus hijos el que se hubiese esfumado, porque la gente de Ulthar era sencilla y no sabía de dónde venían los gatos. Un día, una caravana de extraños vagabundos que venían del sur entró en las estrechas calles empedradas de Ulthar. Para lograr diferenciarlos de otros vagabundos, estos eran oscuros y pasaban un par de veces al año por su aldea. En la plaza del mercado solían adivinar la suerte a cambio de plata y a comprar alegres avalorios a los mercaderes. Nadie podía decir cuál era la tierra de estos vagabundos, pero se vio que eran aficionados a muy extrañas oraciones, y que en los costados de sus carros habían pintado extrañas figuras con cuerpos humanos y cabezas de gatos, halcones, carneros y leones. Y el jefe de la caravana llevaba un tocado con 2 cuernos y un curioso disco entre los cuernos. En esta singular caravana había un niño pequeño que no tenía padre ni madre, sino solo un diminuto gatito negro al que cuidar. De hecho, la peste no había sido benévola con él, pero le había dejado esta tierna cosa peluda para mitigar su pena. Y cuando uno es muy joven, puede encontrar un gran alivio en las animadas travesuras de un gatito negro. Así que el niño, al que los oscuros llamaban Menés, sonreía más a menudo de lo que lloraba, mientras se sentaba a jugar con su gracioso gatito en los escalones de un carro extrañamente pintado. A la tercera mañana de la estancia de los vagabundos en Ulthar, Menés no pudo encontrar a su gatito, y mientras sollozaba en voz fuerte en la plaza del mercado, algunos aldeanos le hablaron del anciano y su esposa, y de los sonidos que se oían por la noche. Y cuando escuchó estas cosas, pasó del sollozo a la meditación, y finalmente a la oración. Extendió los brazos hacia el sol, y rezó en una lengua que ningún aldeano podía entender, aunque en realidad los aldeanos no se esforzaban por entenderlo, ya que su atención estaba ocupada principalmente por el cielo y las extrañas formas que adoptaban las nubes. Era muy peculiar, pero mientras el niño pronunciaba su petición, parecían formarse sobre su cabeza las figuras sombrías y nebulosas de cosas exóticas, de criaturas híbridas coronadas con discos flanqueados por cuernos. La naturaleza está llena de tales ilusiones para impresionar al que tiene imaginación. Aquella noche, los vagabundos abandonaron Ulthar y nunca más se les volvió a ver. Y los dueños de casa se preocuparon cuando notaron que en toda la aldea no había ni un gato. De cada hogar había desaparecido el gato familiar. Gatos grandes y pequeños, negros, grises, rayados, amarillos y blancos. El viejo Crañón, el burgamaestre, juró que la gente oscura se había llevado a los gatos en venganza por la muerte del gatito de Menés, y maldijo a la caravana y al niño. Pero Nid, el flaco notario, declaró que el viejo aldeano y la esposa eran las personas más propensas a la sospecha, pues su odio a los gatos era muy claro y cada vez más atrevido. Aún así, nadie tuvo el valor de quejarse a la siniestra pareja, ni siquiera cuando el pequeño Atal,
hijo del posadero, juró haber visto en el crepúsculo a todos los gatos de Ulthar en aquel patio maldito bajo los árboles, paseándose muy lenta y solemnemente en círculo alrededor de la cabaña, de dos en dos, como si se tratara del final de algún rito inaudito de las bestias. Los aldeanos no sabían cuánto creer de un muchacho tan pequeño, y aunque temían que la malvada pareja hubiera encantado a los gatos hasta la muerte, prefirieron no reprender al viejo aldeano hasta encontrarlo fuera de su oscuro y repelente jardín. Así que Ulthar se fue a dormir en vano, y cuando la gente se despertó al amanecer, ¡he aquí que todos los gatos estaban de vuelta en su hogar habitual! Grandes y pequeños, negros, grises, rayados, amarillos y blancos, no faltaba ninguno. Los gatos parecían muy lisos y gordos, y sonaban con un ronroneo de satisfacción. Los ciudadanos hablaron entre sí del asunto, y se maravillaron no poco. El viejo Crañón insistió en que había sido la gente oscura la que se los había llevado, ya que los gatos no regresaban vivos de la cabaña del anciano y su esposa. Pero todos estaban de acuerdo en algo, que la negativa de todos los gatos a comer sus raciones de carne o a beber sus platillos de leche era sumamente curiosa. Y durante 2 días enteros, los elegantes y perezosos gatos de Ulthar no tocaron ningún alimento, sino que se limitaron a dormitar junto al fuego o al sol. Pasó toda una semana antes de que los aldeanos notaran que al anochecer no se veían luces en las ventanas de la cabaña bajo los árboles. Entonces, el flaco Nid comentó que nadie había visto al anciano ni a su esposa desde la noche en que los gatos estaban fuera. Al cabo de una semana, el burgomaestre decidió superar sus temores y llamar a la morada extrañamente silenciosa, por obligación. Aunque al hacerlo, tuvo la precaución de llevar consigo a Shank, el herrero, y a Tul, el cortador de piedra, como testigos. Y cuando derribaron la frágil puerta, solo encontraron esto: 2 esqueletos humanos limpiamente recogidos en el suelo de tierra, y un número de singulares escarabajos arrastrándose por los rincones más sombríos. Posteriormente, los burgueses de Ulthar hablaron mucho. Sat, el forense, discutió mucho con Nid, el magro notario, y Crañón, y Shank, y Tul se vieron abrumados por las preguntas. Incluso el pequeño Atal, el hijo del posadero, fue interrogado de cerca y recibió un dulce como recompensa. Hablaron del viejo posadero y de su esposa, de la caravana de oscuros vagabundos, del pequeño Menes y de su gatito negro, de la oración que lanzó al cielo y todo lo que pasó después de las acciones de los gatos, la noche en que partió la caravana, y aquel descubrimiento en la cabaña bajo los oscuros árboles del patio repelente. Y al final, los burgueses aprobaron esa notable ley de la que ya habían comentado los comerciantes en Jalek, y de la que hablan los viajeros en Nir, a saber, que en Ulthar ningún hombre puede matar a un gato. Y así concluimos el episodio 49, dedicado al relato llamado Los gatos de Ulthar, escrito por el autor H.P. Lovecraft. En Ulthar nadie puede matar un gato, porque hay justicias que no pertenecen a este mundo, y cuando la oscuridad responde, no hay explicación, solo silencio. Esperamos haya sido de tu agrado. No te olvides de suscribirte, dale click a la campanita, no te pierdas de más contenido. Sin más, no queda más que decir que... Adiós, narrador silente.